¿Ya viste las pruebas de la nueva tarjeta de video? Se ven geniales, pero ¿qué rayos significa todo esto? Y si eso te ha pasado a ti, llegaste al lugar indicado, porque aquí está todo lo que tienes que saber para entender los benchmarks de CPUs y tarjetas de video. Aquí en Pixeles utilizamos tres tipos de benchmark: los juegos, benchmarks sintéticos y de productividad, donde cada uno refleja un escenario diferente de trabajo para la computadora. Solamente que antes de entrar en esto vamos a ver un par de conceptos que tenemos que entender, comenzando con el balance de los componentes, porque los cuellos de botella es algo que podemos ya sea evitar o utilizarnos a nuestro favor. Por ejemplo, si vamos a probar un CPU, no importa si es un i3 o un i9, lo tenemos que combinar con una tarjeta de video de gama alta como la 3080 o 3090 para que la tarjeta no sea una limitante y que el CPU pueda correr libremente. Y del mismo modo, si vamos a probar una tarjeta de video, es recomendable utilizar CPUs como el i9 o el Ryzen 9 para que también la tarjeta pueda correr sin ninguna limitación. Otro factor súper importante, sobre todo en los videojuegos, es la resolución de tu monitor, porque eso también se puede convertir en un cuello de botella. Recordemos que la resolución es la cantidad de píxeles que tiene una imagen. Entre más píxeles tenga la imagen, es más trabajo para la tarjeta de video. Y también en la actualidad las resoluciones más comunes que tenemos es 1080p, 1440p y 2160p, que también se conoce como 4K. Aquí si estamos probando un CPU, lo ideal es utilizar una resolución pequeña para que la tarjeta de video se esfuerce lo menos posible y que todo el trabajo recaiga sobre el CPU. Pero si nos vamos a probar una tarjeta de video, depende muchísimo de cuál sea el modelo, porque no nada más estamos probando el GPU, sino toda la tarjeta completa con su propia VRAM y demás componentes. Así que, por ejemplo, la 3080 y 3090, yo pensaría que lo ideal es probar en 4K, la 3070 en 1440p y además 4K, y para la 3060 y 3050 lo ideal para mí sería 1440p y 1080p, aunque eso ya depende del criterio de cada persona que está haciendo las pruebas. Ya que entendimos esto, podemos pasar a las pruebas, comenzando con los juegos, que a simple vista son los más sencillos de entender y los más familiares. Más FPS es mejor, ¿no? Bueno, pues en realidad existen algunos datos extra que son súper importantes, como por ejemplo los FPS mínimos, en donde se toman entre el 1 y el 5% de los FPS más bajos que se reportaron y se saca un promedio para ver hasta dónde y con qué frecuencia puede caer el framerate. Ahora, esto es súper importante porque tal vez tu juego te diga que está corriendo a 100 cuadros por segundo, pero los FPS mínimos están en 30 o 40, lo cual significa que hay algo mal allá adentro y que te va a dar de repente bajones que te van a arruinar la experiencia. De hecho, hay quienes consideran que para poder jugar a, por ejemplo, 60 cuadros por segundo, tus FPS mínimos tienen que ser de 60 cuadros por segundo. Ahora, algo súper importante sobre los juegos es que los benchmark integrados no siempre son el mejor reflejo de cuál va a ser tu experiencia ya que estés jugando dentro del juego. Por ejemplo, juegos como Gear 5 tienen un benchmark bastante realista, que es muy pesado y sí refleja la experiencia dentro del juego con explosiones, efectos y cosas por el estilo. Mientras tanto hay otros como por ejemplo Shadow of the Tomb Raider que muestran escenarios un poco más ideales y sencillos que no reflejan muy bien cuál va a ser el que te vas a encontrar ya dentro del juego cuando estés luchando. Entonces, ¿por qué rayos las utilizamos? Bueno, pues porque estas son corridas estandarizadas que siempre se van a ejecutar de la misma manera. Esto nos asegura que una corrida con un componente se va a ejecutar de la misma manera que una corrida con otro componente. Además de que también es mucho más sencillo ejecutarlas porque nada más le pones play y listo. Ahora pasemos a los benchmarks sintéticos que funcionan prácticamente de la misma manera. Entre más puntaje es mejor, solamente que en lugar de tener FPS vamos a tener un puntaje que es exclusivo para cada herramienta porque cada una tiene sus diferentes criterios y sus diferentes escalas. Y por último, los benchmarks de productividad son al revés, entre menos es mejor porque como estamos midiendo qué tan rápido una herramienta termina cierto trabajo, entre menos tiempo le tome es mejor. Nada más que el único requisito aquí es que utilicemos exactamente el mismo archivo en todas las pruebas. Por ejemplo, en Vegas que estemos renderizando el mismo video y que en Blender estemos renderizando la misma escena. Y creo que eso es todo, pero si me faltó algo déjalo abajo en los comentarios junto con todas tus dudas para tomarlo en cuenta para una segunda parte en el futuro. Y como siempre, muchas gracias por este video. Recuerda que un pulgar arriba o abajo nos ayuda bastante para mejorar aquí. Cualquier tipo de crítica o retroalimentación es completamente bienvenida. Y también suscríbete con todo y la campana de notificaciones si te gustó y quieres seguir viendo nuestro contenido. Hasta la próxima.